Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a suscribirse a este humilde canal y de paso darle me gusta a los vídeos, porque es la única manera de saber si seguir generando contenido o no. Sin más preámbulos, comienzo. La rebelión de los Sacáliba. Crisis y fragmentación en el Califato de Córdoba. La historia del Califato de Córdoba, año 929 hasta el año 1031, es una de las más fascinantes de la Edad Media, tanto por el esplendor cultural y político que alcanzó, como por su dramático colapso en menos de un siglo. Entre los muchos factores que contribuyeron a su desintegración, uno de los más relevantes fue la rebelión de los Sacáliba, un grupo de esclavos eslavos que desempeñaron roles clave en la política y el ejército de Al-Ándalus. Este vídeo analizará en profundidad el contexto, las causas y las consecuencias de la sublevación de los Sacáliba, destacando su impacto en la desintegración del califato y la formación de los reinos de taifas. Creo que se pronuncia Sacáliba. Espero que lo haya pronunciado bien. Contexto histórico: el califato de Córdoba en el siglo X. La proclamación del Califato de Córdoba por Abderramán III en el año 929 marcó el inicio de un periodo de estabilidad y prosperidad para Al-Ándalus. Este califato se consolidó como una de las potencias más importantes del Mediterráneo, rivalizando con el Imperio Bizantino y el Califato Fatimí. Bajo Abderramán III y su sucesor Alcama II, Córdoba se convirtió en un centro cultural y político de primer orden, conocido por su arquitectura, sus avances científicos y su tolerancia relativa hacia judíos y cristianos. Sin embargo, este esplendor escondía tensiones internas. La sociedad andalusí era un mosaico de identidades étnicas y religiosas: árabes, bereberes, muladíes, cristianos convertidos al Islam, mozárabes, cristianos bajo dominio musulmán, judío y sacáliba convivían en un delicado equilibrio. Este sistema de convivencia comenzó a desmoronarse tras la muerte de Alcama II en el año 976, cuando el califato entró en una fase de crisis política y militar. El joven Gisman II, sucesor de Alcama II, fue manipulado por el ambicioso visir Al-Mansur Ibn Abi Amir, quien monopolizó el poder y marginó a las élites tradicionales. Aunque Al-Mansur reforzó el poder militar del califato, su régimen autoritario y sus campañas constantes contra los reinos cristianos del norte agotaron los recursos y generaron resentimiento entre las distintas facciones. Tras su muerte en el año 1002, su hijo Abd al-Malik y su nieto Abd al-Rahman Sanchuelo no lograron mantener la unidad, lo que desembocó en una guerra civil conocida como la Fitna de Al-Ándalus. Los Sacáliba, esclavos y figuras claves del califato. Origen y significado del término Sacáliba. El término Sacáliba deriva de la palabra árabe
utilizada para referirse a los pueblos eslavos del este de Europa. En Al-Ándalus, sin embargo, se utilizaba de manera más amplia para describir a los esclavos de origen europeo, capturados en incursiones o vendidos por comerciantes. Estos esclavos, que llegaban desde regiones como los Balcanes, el Cáucaso o incluso las tierras germánicas, eran traídos a Córdoba para servir como sirvientes, eunucos, soldados o burócratas. Ascenso de los sátrabas al poder. A pesar de su condición inicial como esclavos, algunos sátrabas alcanzaron posiciones de gran influencia. Los emires y califas omeyas emplearon a los sátrabas como soldados leales, administradores y guardianes de palacio, ya que no estaban vinculados a las facciones árabes o bereberes que competían por el poder. Bajo el gobierno de Abderramán III y Alcama II, los sátrabas formaron una élite militar y administrativa que desempeñó un papel crucial en el funcionamiento del Estado. Sin embargo, este ascenso al poder generó tensiones con otras facciones, particularmente con los árabes y bereberes, que consideraban a los sátrabas como intrusos en la jerarquía social. Estas rivalidades alimentaron el caos político durante la crisis del califato. Causas de la rebelión de los sátrabas. La rebelión de los sátrabas no fue un acontecimiento aislado, sino el resultado de una combinación de factores políticos, sociales y económicos. 1. Marginación política tras la muerte de Almanzor. Aunque Almanzor utilizó a los sátrabas como una fuerza leal durante su gobierno, su muerte en el año 1002 y el debilitamiento de su linaje dejaron a los sátrabas en una posición vulnerable. Otras facciones aprovecharon esta situación para intentar marginarlos del poder. 2. Fragmentación del califato. La guerra civil, fitna, que comenzó en el año 1009, debilitó el poder central y creó un vacío de autoridad. Los sátrabas aprovecharon esta situación para intentar consolidar su propia posición. Tensiones étnicas y sociales. 3. Los sátrabas eran percibidos como un grupo ajeno por parte de las élites árabes y bereberes, lo que exacerbó las rivalidades. Además, su ascenso al poder generó resentimiento entre otros sectores sociales. 4. Ambiciones personales. Algunos líderes sátrabas como Wadif y Kairán aspiraban a establecer su propio dominio político en lugar de servir como subordinado de los omeyas o de los descendientes de Almanzor. Desarrollo de la rebelión. Año 1009, año 1013. La rebelión de los sátrabas comenzó en el contexto de la fitna de Al-Ándalus. En el año 1009, los sátrabas, liderados por Wadif, se aliaron con otras facciones descontentas para derrocar al califa Hisham II. Durante varios años, los sátrabas controlaron Córdoba, utilizando a los califas como figuras simbólicas mientras ellos ejercían el poder real. Uno de los momentos más impactantes de esta rebelión fue el saqueo de Córdoba en el año 1013. En ese año, los sátrabas, junto con sus aliados bereberes, destruyeron gran parte de la ciudad, incluidos palacios y bibliotecas, que habían sido símbolos del esplendor omeya. Este saqueo marcó el inicio de la desintegración definitiva del califato y el surgimiento de los reinos de Taifa. Consecuencias de la rebelión. Fragmentación política. La rebelión de los sátrabas contribuyó directamente al colapso del califato de Córdoba. En el año 1031, el califato fue abolido oficialmente
y su territorio se fragmentó en decenas de pequeños reinos conocidos como taifas. Declive cultural y económico. La destrucción de Córdoba y el colapso del poder central tuvieron un impacto devastador en la economía y la cultura de Al-Ándalus. Muchas de las grandes instituciones creadas bajo Abdelrahman III y Alcama II desaparecieron. Cambio en el equilibrio de poder. La desaparición del califato permitió a los reinos cristianos del norte avanzar en su proceso de reconquista. Además, los bereberes y otros grupos aprovecharon la fragmentación para consolidar su poder en las nuevas taifas. Reflexión y legado. La rebelión de los Sácalibas es un ejemplo fascinante de cómo un grupo marginal puede ascender al poder y desempeñar un papel clave en la historia. Aunque su revuelta no logró consolidar un estado propio, marcó un punto de inflexión en la historia del Al-Ándalus, acelerando la desintegración del califato y abriendo una nueva etapa de fragmentación política. Este episodio también pone de manifiesto las complejidades sociales de Al-Ándalus, donde la diversidad étnica y religiosa podía ser tanto una fuente de riqueza como un factor de conflicto. Los Sácalibas, esclavos convertidos en élite política, encarnan las contradicciones de una sociedad que intentaba equilibrar la unidad y la diversidad en un contexto de tensiones constantes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido de vuestro interés y de vuestro gusto. Y hasta pronto. Y espero que os vaya todo muy bien. Un saludo.